esta hermosa tarde. Dios ha sido bueno con nosotros en la iglesia. Quiero que ustedes hagan algo por mí. Quiero que ustedes miren a la par de ustedes, si una silla está vacía, diga que Dios bendiga a mi hermano donde sea que él esté y que Dios lo traiga para acá el siguiente culto. Porque hay que bendecir a todos aquellos que no pudieron estar aquí y todavía no están aquí hasta que Dios toque su vida, porque nosotros sabemos que cuando Dios llega al corazón de un hombre o una mujer que en verdad necesita el Espíritu de Dios, allí empieza la libertad, cuando un pueblo juntamente clama por ese alma, porque cada alma tiene necesidad en esta iglesia. Dios bendiga a los jóvenes que han presentado esa linda presentación, que yo le voy a dar una parte 2, y Dios bendiga a hermana Julita, donde sea que está, que hizo ese esfuerzo y lo hizo todo bueno para la gloria y honra del Señor. Y quiero darle una parte 2 a lo que ella estaba hablando y seguir hablando de ese tema que nosotros los jóvenes hemos llevado como tema en esta hermosa noche, que es la importancia o la necesidad de la disciplina. Porque en estos últimos días se ha faltado un poco más en las iglesias contemporáneas en la disciplina, pero gloria a Dios que hoy hay iglesias que también todavía enseñan la disciplina a la iglesia, y eso es lo que vamos a hablar de esta noche. Bueno, sin más preámbulo, quiero que se ponga de pie, iglesia de Dios, y vamos a empezar a leer la palabra del Señor. El mismo libro que estábamos leyendo, el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 al 14. Gloria sean dadas al Señor. Ahí se mantiene, porque conté y es 1 hora. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno que ha participado en esta noche, y Dios bendiga a los que no están aquí en este lugar. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 al 14. Cuando todos lo tengan, amados hermanos, pueden contestar con un amén. Amén. Gloria sean dadas al Señor. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y su letra dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en tu corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Padre, te ponemos esta palabra en tus manos, Dios. Gracias porque usted me ha enseñado, Dios, y me ha ministrado a través de esta palabra. Y ahora, Dios amado, quiero mostrar, Dios amado, y enseñar, Dios amado, bajo tu cobertura, bajo tu Espíritu Santo. Padre, toma el control de esta palabra, que sea palabras tuyas, Dios, Señor Jesús. Que tú puedas hablarle a tu pueblo, Dios Santo, a través de mis labios, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios. Bendiga a cada uno que participaron en esta noche, que cantaron, que adoraron tu nombre con un testimonio, un contexto, Dios amado, para la gloria y honra tuya. Y ahora, Dios amado, ha llegado el momento, Dios, donde, Dios santo y poderoso, yo sé que tú tienes algo preparado para nosotros, tu pueblo. Bendice a cada un hermano, Dios amado, que está aquí, y que tú puedas, Dios amado, usarme para tu gloria y honra. Toda gloria, toda honra sean dadas a ti, oh Cordero Santo. Gracias te damos, Jesús. Pueden sentarse, hermano. Glorias sean dadas al Señor. El tema de esta noche, la importancia de la disciplina. Una palabra tan fuerte y tan esencial para la vida de un cristiano verdadero. ¿Y qué quiere decir esa palabra, disciplina? ¿Qué quiere decir a disciplinar? Y busqué en el diccionario antes de empezar esta hermosa palabra, que el significado de disciplina significa castigo o corrección. En la Biblia el término disciplina se aplica primeramente al proceso de la instrucción y corrección que Dios utiliza para con su pueblo o a una persona. O sea, la disciplina es para cada uno de nosotros, los que somos creyentes. ¿Para qué? Para corrección y para castigo. Pero más quiero usar la palabra corrección, porque la disciplina puede ser castigo, pero esencialmente es corrección. En el Antiguo Testamento se expresaba el concepto mediante las palabras hebreas yazar y musar. Ahora, ¿qué quiere decir estas dos palabras, yazar y musar? Son dos palabras hebreas que el Antiguo Testamento usaba para expresar esta palabra disciplina, que usaban para poder en verdad definir qué era la disciplina. Y dice que la palabra yazar significa castigar y la palabra musar significa a instruir. Nosotros sabemos que con la disciplina
hay que instruir, pero hay que castigar. Pero no se puede hacer uno sin el otro, porque uno no puede castigar sin antes tener esa instrucción lista para allí, para que ese castigo no solo sea un castigo que no tenga sentido, sino que instruye y cambia la forma de ir. En el Nuevo Testamento la palabra griega es paideia, y este término se relaciona a la idea del padre que corrige a su hijo, así como dice en el libro de Proverbios capítulo 19 y en el versículo 18 y el 20 al 21, se lo voy a leer rápidamente. Dice su palabra: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Escucha el consejo y recibe la corrección. Ahorita estamos en el 20. Para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Este verso nos implica que si seguimos el consejo de Jehová, tendremos más sabiduría cuando vamos a nuestra vejez. Ahora estoy refiriendo no solamente a los jóvenes, sino a cada uno de nosotros. Si seguimos la disciplina del Padre, la corrección que el Padre nos ha enseñado, nosotros no vamos a hacer tropiezos para nuestros hijos o para nuestros nietos o para quien sea. Nosotros vamos a hacer esa ayuda para ese hombre o esa mujer que necesita en verdad una palabra que lleva disciplina como fundamento y lleva esencialmente la presencia de Dios respaldando la disciplina. Así como nos dice en Deuteronomio 8, 5 al 7, que dice su palabra: reconocer a sí mismo en tu corazón que como Jehová castiga al hombre y a su hijo, como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Esta palabra lo estaba dando Moisés a los israelitas que tenían esa promesa de llegar a esa tierra prometida. Pero esta palabra también se relaciona a nosotros, porque nuestra tierra prometida está en el cielo, y nosotros sabemos que siguiendo el consejo de Cristo, siguiendo el consejo que Él nos ha dejado, esa tierra prometida es de nosotros, y nosotros nadie se lo va a poder quitar. Pero si usted se desavía de ese trayecto, tú no vas a llegar allí, tú vas a llegar al Hades, y es un lugar donde nadie quiere estar. Dios nos demuestra sus reglas y su promesa, que nos dejó a su pueblo, y si nosotros seguimos su camino, encontremos ese buen paso a la eternidad. También nos dice en Job 5, 17 al 18, que dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Mira lo que dice su palabra: bienaventurado al hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la venda, Él hiere y sus manos curan. En esta palabra dice que somos llamados bienaventurados todos aquellos que recibamos el castigo del Todopoderoso. Cada uno de nosotros, de una forma u otra, hemos recibido una corrección, que sea entre el trabajo o de nuestros padres, pero cuanto más el Padre que está en los cielos nos corrige. ¿Qué privilegio es eso a nosotros, amada iglesia? Que Dios nos puede corregir, aunque nosotros estemos en lugares malos, a donde sea que estemos. Pero Dios, con su amor y su compasión, nos dirija, porque Él no quiere ver a sus hijos en el Hades, no quiere ver a sus hijos al infierno, quiere vernos a nosotros reinar juntamente con Él, porque el Hades fue creído para Satanás y a todos sus engaños. No fue creído para nosotros, pero fue creído para todos los seguidores de Satanás. Y nosotros no somos seguidores de Satanás. Tenemos que ser seguidores de Cristo, seguidores del Padre, seguidores bajo esa disciplina que Él nos ha instruido. También, ¿qué dice? Este verso nos enseña a nosotros que no podemos menospreciar la corrección de Dios. Como dice en el verso 18, Él hiere y Él sana la venda. O en otras palabras, porque esto es lo que me venía a mí, en otras palabras, Él nos corrige hoy. Y nosotros sabemos que cuando Dios nos corrige, no nos vamos a sentir bien. Nosotros todos sabemos que cuando Dios nos habla y nos corrige, nos llega a lo interior de nuestro corazón. Y nosotros no queremos eso, porque nos hace sentir esa incomodidad.
Pero cuando Dios nos corrige y sintamos esa incomodidad en ese tiempo y aceptamos la palabra, aceptamos la disciplina que Dios nos da, esa herida que nosotros teníamos espiritual se va desapareciendo, y nosotros sabemos que cuando nosotros en verdad ponemos esa disciplina por obra, nosotros recibimos esa sanidad que nosotros no sabíamos que necesitaba, pero todavía Dios nos la da. Él corrige por amor a nosotros, para sanar esas heridas espirituales, para sanar esas heridas que tal vez nosotros no pensamos que existen, pero sí existen. ¿Y cuál es el propósito de la disciplina? El propósito de Dios, como dijo nuestra hermana Julita en la presentación, que participemos en su santidad. Esa palabra trae tanto poder, tanto pesadez. El propósito de Dios, se lo voy a leer una vez más. El propósito de Dios de la disciplina es para que participemos en su santidad. Aun cuando se trate de un castigo por un pecado cometido, pues aún somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, así como dice en Corintios, la primera de Corintios capítulo 11, versículo 32, que dice así: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esta palabra, la disciplina, nos limita esa corrección, a la corrección cuando el Hijo de Dios hace algo malo, sino que incluye la idea, lo voy a leer otra vez. Pues así somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La disciplina no se limita a la corrección cuando el Hijo de Dios hace algo malo, sino que incluye la idea de someternos a las pruebas y las dificultades, siempre con la idea de aumentar su santidad y hacernos crecer en la fe. El apóstol Pablo estuvo sometido a esta disciplina, por la cual él podía decir, como castigado, mas no muerto, como dice en 2 Corintios 6:9. Esta palabra significa tanto, y quisiera explicarle. Para mí, esta palabra me dijo: mejor es castigado ahora, en vez de morirnos y permanecernos en el Hades. Mejor es ser castigado ahora que ser muerto y sufrir en el Hades. Mejor ahorita que Dios nos agarre de la mano y nos dice: hijo, ¿qué estás haciendo? Salte de allí, y nos corrige. Y aunque nos duela tanto, que nosotros no queremos aceptarlo, pero nosotros tenemos que aceptarlo, porque la palabra de Dios, porque aunque nos duela tanto, mejor es eso, que nos castigue ahorita en este mundo, en vez de sufrir en esa eternidad en el infierno. Porque ¿quién quiere eso? Dígame, amado hermano, ¿quién quiere sufrir allí en el Hades para la eternidad, en vez de recibir la corrección hoy? Hay mucha gente hoy en estos últimos días que prefiere ir a otro lado a no recibir la palabra de Dios, porque le van a hacer sentir dolorido. A mí no me gusta esa palabra, como predica ese hombre, como predica ese hermano, porque eso me duele tanto. Eso no es el hombre. Eso es Dios corrigiéndote ahorita, en vez de hacerte sufrir en ese infierno que está allí preparado solo para Satanás y sus seguidores. Y en vez de ir allí, Dios te prefiere corregir ahorita, antes de que sea tarde. Porque ya después de la muerte, si no hemos recibido la misericordia o hemos menospreciado la disciplina, nos espera un fin que nadie se quiere enfrentar. Hoy Dios quiere que estemos siguiendo su disciplina. Dios requiere a nosotros a seguir la disciplina. Y quiero mencionar unas áreas donde nosotros tenemos que llevar ese aspecto de disciplina. Hay unos lugares que necesitan la disciplina. Y lo primero que quiero mencionar en esta hermosa tarde es la disciplina dentro de la iglesia. En la iglesia de Dios se requiere que sigamos todas las reglas y las instrucciones que los pastores, guiados por el Espíritu Santo, dan a la congregación. Hay reglas en esta iglesia. ¿Cuántos saben las reglas de esta iglesia? ¿Algunos? Porque la cosa es, nosotros tenemos que seguir las reglas que han establecido en esta iglesia. ¿Por qué? Porque si los pastores, guiados por el Espíritu Santo, dan reglas para su iglesia, no es para que tú te sientas mal, no es para que tú te vayas a otro lugar, sino es porque que Él quiere verte seguir en el camino juntamente con Él y reinar juntamente con Él y recibir su corona juntamente con el líder.
Dios ha levantado hombres hoy en su iglesia de Dios para llevar ordenanzas a su iglesia. El pastor, el rol de él es ser líder de una congregación, no solamente, sino también un consejero y un hombre que da la regla a los pueblos de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Porque si un hombre de Dios, un pastor de Dios, no es guiado por el Espíritu Santo, así como hoy en día hay muchos también, esa iglesia sale desordenada. Muchas iglesias hoy, ¿cuánto desorden hay en las iglesias, en los templos, en los altares? Porque los pastores requieren hacer lo que ellos desean hacer. ¿Cuántas veces se ven en la iglesia hoy contemporáneo que están saliéndose de iglesias con pastores del mismo, que les gusta el mismo sexo? ¿Cuántos pastores hoy salen hoy en estos últimos días que prefieren ver sus altares llenos de luces, de humo, de todas cosas, en vez de llenarlo del Espíritu Santo con oración? Hoy, gracias a Dios, que todavía hay pastores que deciden, hey, yo quiero liderar a mi pueblo para llenar y llegar a ese lugar santo y llenarlo del Espíritu de Dios y juntamente reinar y recibir esa corona. Y así como Dios ha levantado a estos hombres, y tiene que ser Dios quien lo levanta. No puede ser él mismo que diga, oh, yo quiero ser pastor, mi carrera va a ser pastor. Eso no es como funcionan las cosas. Tal vez en lo contemporáneo, tal vez en los estudios, sí funciona. En las carreras que quieren sacar, sí, es cierto, tiene que estudiar, tiene que ir a la escuela para sacar una carrera. Pero un llamado como pastoral, no solo vale saber la palabra de Dios, no solamente vale orar, sino tiene que ser un llamado directamente del Padre Celestial. Y si el hombre no es llamado por el Padre Celestial, ese pastorado no va a hacer nada. Ese pastorado va a quedarse allí, no se va a poder mover. Pero si un pastor guiado por el Espíritu Santo es llamado y todo lo que él hace es respaldado por el Espíritu Santo, esta iglesia obra para una bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Cuántos creen que nuestros pastores son una bendición para nosotros, hermanos de iglesia? Jeremías 3:15 nos relata que y os daré pastores según mi corazón, que son pacientes con ciencia y con inteligencia. O sea, Dios ya ha preparado a estos hombres con la sabiduría que ellos necesitan. Hay muchos pastores que no saben contestar las preguntas que tiene su pueblo, pero el Dios que vive y reina para siempre le da la sabiduría y la inteligencia para saber cómo contestar con la sabiduría y la paciencia que necesita. Dios ha levantado hombres de oración para liderar el pueblo, para que todos recibamos de la misericordia del Padre. Romanos 13:1 también nos habla que hay que someternos a nuestros líderes. Dice, someterse toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice que tenemos que someternos a nuestros líderes, porque son escogidos de Dios. Dios también les da autoridad a los pastores para corregir con disciplina a uno que no está haciendo el bien. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17, nos relata de cómo un líder o una persona de la iglesia tiene que llevar por disciplina. Y esto principalmente, que se lo voy a sumarizar un poco, este versículo, que la palabra nos enseña que debemos de disciplinar dentro de la iglesia de Dios. Jesús nos instruye diciendo que un individuo, usualmente la parte ofendida, debe de ir al individuo ofensor en privado. Si el ofensor se niega a reconocer su pecado y arrepentirse, entonces 2 o 3 más van a confirmar los detalles de la situación. Si todavía no hay arrepentimiento, el ofensor permanece firme, apegado a su pecado, a pesar de tener 2 oportunidades de arrepentirse. El asunto es llevado ante la iglesia. El ofensor entonces tiene una tercera oportunidad de arrepentirse y abandonar su comportamiento pecaminoso. Si en algún momento del proceso de disciplina de la iglesia, el pecador escucha el llamado del arrepentimiento, entonces ha ganado a tu hermano, como dice en el versículo 15.
Sin embargo, si la disciplina continúa a ser el tercer paso sin ninguna respuesta positiva del ofensor, entonces Jesús dijo: tenedlo por gentil y publicano. Le voy a leer los versos para que ustedes vean qué dice la palabra de Dios. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estas son cosas que Jesús mismo dice a su iglesia que se tiene que hacer dentro, porque la iglesia, así mismo como el Espíritu Santo, se merece respeto, se merece honra, porque Dios ha llevado a nosotros a este lugar para recibir su misericordia. Ahora, cuando un pastor o un líder disciplina, esto no es para que nosotros nos sintamos mal, porque ¿para qué es la disciplina? Como dijimos al principio, para corrección. Porque cuando un pastor o un líder de la congregación disciplina a alguien, es bajo el temor del Espíritu Santo, primeramente tiene que ser. Y segundamente también tiene que ellos hacerlo sin rencor en sus corazones, sin odio en sus corazones. Ellos lo tienen que hacer con amor en sus corazones, para que ellos puedan hacer que este siervo o sierva que está haciendo esto que no es bueno, agradable ante Dios, puedan ser corregidos con el amor de Dios. No ser corregidos porque a ellos no les gusta la actitud de ellos, sino porque ellos tienen amor y compasión y quieren ver a este hombre o a esta mujer mejorar, para que él no se pierda o ella no se pierda. Ese es el propósito de la disciplina dentro de la iglesia. Más bien, la meta de la disciplina de la iglesia es la restauración del individuo a plena comunión con Dios y con los creyentes. La disciplina es empezar de forma privada y gradualmente hacerse más pública. Debe hacerse en amor, con el propósito de mostrar amor hacia el individuo, en obediencia a Dios y en piadoso temor por el bien de los demás en la iglesia. Y nunca es algo ideal, iglesia de Dios, para nosotros recibir esa disciplina o dar esa disciplina, pero es algo tan necesario. Y tampoco se puede hacer con ira con el prójimo, sino que tiene que ser con amor, que se tiene que disciplinar. Si la iglesia no tiene disciplina, la iglesia está perdida en pecado y rebelión. Pero una iglesia que tiene disciplina como el fundamento, después de Jesús y después de lo que el Espíritu Santo diga, esa iglesia tiene esa esperanza segura de llegar al cielo. El pueblo de Dios tiene esperanza si seguimos la disciplina. Otra parte de la disciplina que tiene que tener un padre con su hijo y viceversa. Como se leyó al principio de Proverbios 3:11, de cómo Dios compara la disciplina de Él como la de un padre y con un hijo. La disciplina se tiene que comenzar en un lado, hermano. ¿Es donde se comienza? Dentro de la casa, en el hogar. Padres tienen que disciplinar a sus hijos, y los hijos tienen que honrar a los padres. Así como la iglesia no tiene la disciplina, si no tiene disciplina se encuentra perdido. Un padre o una madre que no disciplina a sus hijos en una edad pequeña, el hijo, así como el padre, si sigue perdido, también va a hacer que su hijo se pierda también. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la disciplina de un padre que tiene que mostrarle a su hijo? Vayan conmigo al libro de Proverbios capítulo 13, versículo 24, iglesia de Dios. Gloria a Jesús. Bendito y alabado sea Dios. Dice su palabra en Proverbios 3, 24. Gloria a Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este nos habla que como el padre, si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos,
lo aborrecemos. En la versión de las Américas, lo estaba leyendo para ver las otras traducciones, la palabra que ellos usan es odiar. Imagínense, si usted no disciplina a su hijo, dice la palabra que tú lo odias, tú lo aborreces, porque tú no quieres enseñar a su hijo. Y quiero poner un ejemplo. Imaginémonos que estamos en una tienda, sabemos que el hijo hizo algo malo, se comportó mal, y después viene el hijo así al papá, le dice: papi, cómprame un juguete por favor, y le hace los ojitos, y le dice: papi, por favor, please daddy. Y el padre, conociendo que el hijo hizo algo malo, la actitud del padre, si es así: sí, mi hijo, yo te lo compro, sí. Él se mostrándole odio a su hijo, aborreciendo a su hijo. Si le da todo lo que él quiera, ¿y qué crecimiento le va a dar eso a su hijo? Esto le va a enseñar a su hijo que no importa qué malas cosas que haya hecho, mi papi me quiere y él me va a dar lo que yo quiera. Esa es la enseñanza que estamos dando a los hijos si no le metemos disciplina. Pero lo que dice su palabra es cierto, como dijimos en el versículo 24: mas el que detiene el castigo al hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A los hijos, yo sé que a nosotros no nos gusta que nos pegue nuestro padre, nuestra madre. Yo lo digo como testigo. A mí no me gusta cuando mi papá me pegaba o mi mamá me regañaba. Pero si ellos desde una temprana edad no me hubieran dado esa enseñanza, no me hubieran corregido de la manera esa, no sé a dónde estuviera yo hoy. A dónde estuvieran muchos de nosotros hoy si nuestros padres no decidieron a solo dejarnos hacer lo que nosotros queramos hacer. Imaginémonos un segundo. ¿Seremos el padre aguado o el padre con carácter? Ahí está la palabra. Somos aguados con nuestros hijos y le damos todo lo que él quiera, aunque sea que se porte mal. O vamos a ser el padre que le dice: no, tú te portaste mal, no vas a recibir nada. ¿Cuál padre vas a ser usted? Y eso no quiere decir que hay que siempre ser así con el hijo. Oh, yo te voy a pegar ya, porque me da gana. Dice la palabra de Dios que hay que corregir con amor, hay que corregir con sabiduría. Porque si uno solo le pone a pegar al hijo, ahora porque le da la gana, primeramente eso se mete en problemas grandes. Eso no trae buenos resultados. Efesios 6:4 nos dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, si tú vas a regañar a su hijo, porque me imagino que un padre que ve que su hijo hizo algo malo, que su hijo hizo algo que en verdad lo hace bien enojado, no se va a poder poner allí mismo en su enojo a pegar a su hijo. Porque un padre que decide a pegarlo allí mismo en la ira, a saber qué le va a hacer. Por eso la palabra nos dice así, que y vosotros padres no provoquéis a ira. Por eso hay que esperar que la ira se vaya y allí poder corregir y castigar al hijo. Porque si nosotros lo pegamos así con ira, eso no va a sacar algo malo. Pero cuando corregimos con paciencia, sin ira a nuestros hijos, esa es la recompensa que se verá, que el hijo va a decir: mami, papi, perdóname. ¿Cuántas veces yo no le he dicho eso a mi padre? Y la cosa es que los hijos reconocen cuando un padre en verdad quiere instruirlo en el buen camino. Porque cuando un padre en verdad lo aconseja, en verdad lo enseña cómo a seguir en el camino del Señor, la recompensa es grande. Y se puede ver hoy en estos últimos días. Proverbios 23, del 13 al 14 dice: no rehuses a corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. O sea, si lo corrige, si lo castigue con el cincho, con el zapato, no va a ser que se va a morir.
Si no, ¿qué dice la palabra? Lo castiga con vara y libra su alma del Seol. Ese es algo que tenemos que agarrarlo como en el corazón. A un padre que le estoy hablando en esta hora, que tiene que agarrarlo como consejo, que cuando nosotros castigamos a nuestros hijos con sabiduría, lo hacemos porque no queremos que ellos sufran en esa eternidad, en el Seol. Si no queremos que ellos sigan en el camino recto a la perfección y el camino para el cielo. Esa es la dirección que un padre tiene que tener por su hijo. Ese es el amor que tiene que tener un padre como su hijo. Cuando se disciplina a su hijo, estamos cumpliendo lo que nos dirige a hacer el mandamiento del Señor. Pero también a los hijos se tienen que obedecer a los padres. ¿No creen que es una forma? Hijos, ahora les voy a hablar. ¿Cuántas veces tus padres no te han dicho que hagas algo y tú no lo quieres hacer? ¿Cuántas veces? ¿Qué dice su palabra? En Efesios 2:3, lo leí temprano, que honre a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya larga en la vida. Hay que honrar a esos viejitos, hijo. Hay que honrarlos. Por cuanto no nos guste, por cuanto ellos sigan repitiendo las cosas. Porque acuérdense, me recuerdo una enseñanza, no sé si fue poema, que un padre, que el niño, que estaba preguntando a un padre ancianito a su hijo, ¿qué es ese sonido de un pájaro? Y después le dijo otra vez, ¿qué es ese sonido de un pájaro? ¿Qué es ese sonido de un padre? Yo te dije que es un pájaro. Pero si cuando era niño usted siempre me decía, ¿qué es eso? Es un pájaro. Los padres hay que cuidarlos. Si tú tienes tu padre aquí o tu madre todavía vivo, hay que honrarlos. Y si no los has honrado, hoy es el día que tienes que honrarlos. La palabra está hablando hoy que tienes que honrar a los padres. Esa es la disciplina que tenemos que tener como pueblo de Dios. Ahora, la disciplina de nuestro diario vivir y la disciplina que Dios nos da a sus discípulos. Y esto lo estaba tocando un poco nuestra hermana Julita también en la enseñanza. Dios nos demanda a nosotros que vivamos una vida de obediencia. Primera de Samuel 15:22 nos dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto con los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura que los carneros. Esta palabra nos recuerda que más vale la obediencia de un hombre sometido en Dios que toda obra que cualquier hombre puede hacer. La disciplina de Dios tenemos que tenerlo siempre en nuestros corazones. Porque cuando nosotros recibimos la disciplina del Padre, nosotros nos encontramos en la bendición del Padre. Así como dice en Job 5:17 al 19. He aquí bienaventurado es el hombre en quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es el que hace la llaga. Y Él la vendará. Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Esta palabra que leímos temprano nos decía que somos bienaventurados los que recibimos la castigo de Jehová, porque cuando estamos castigados o somos corregidos por Jehová, Él nos dirige a la obediencia a Él. Miqueas 6 del 7 al 9 nos dice así: se agrada Jehová de millares de cameros y 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi extraña por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y mira lo que pide Jehová de su pueblo. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es saberlo temer a su nombre. Prestar atención al castigo y a quien lo establece. ¿Quién estableció la disciplina, hermano? El Señor.
El Señor diseñó la disciplina para que nosotros seamos instruidos en el camino correcto, no en el camino malo. Esta palabra nos hace recordar que Él nos pida que reconozcamos que cuando Él nos castiga, Él lo hace por salvarnos, por amor, dirigirnos fuera del sufrimiento de Hades. Y Jesús le había dado unas ciertas instrucciones para sus discípulos, y quiero mencionarlo rápidamente para no tomar mucho de tiempo. Jesús le dijo a esta disciplina para estos discípulos, que somos nosotros también, para seguirla en obediencia a Cristo. ¿Qué tiene que el discípulo de Cristo hacer? Primero, nacer de nuevo. Esto es lo que le hablaba Nicodemo a Jesús, que cómo recibir la salvación. Hay que nacer de nuevo. Lo segundo, hay que arrepentirnos. ¿Qué es esto? Es la primera demanda de Jesús. Porque Mateo 4:17, vamos a leer rápidamente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Joel 2, del 12 al 13 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertido a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasga vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo a la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios nos demanda que hay que arrepentirnos de todos nuestros corazones. ¿Qué es arrepentirnos? Dejar todo lo que teníamos antes, dejar nuestro todo y hacerlo a Él el centro de nuestra vida. Dejar todos los pecados que hacíamos antes y hacerlo Él el principal en nuestros corazones. Lo tercero, venir a Él. Juan 7:37 al 38 nos dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Nosotros sabemos que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestros corazones, recibimos ese pan eterno, esa agua de vida, manantiales de vida que supla, que sigue corriendo en nuestros interiores. Y cuando nosotros recibimos ese arrepentimiento y recibimos ese perdón del Padre, nosotros sentimos esa bendición que Él da, ese pan que Él da, esa agua de vida. Lo cuarto, confiar en Él. Creer es deleitarse y abrazar y recibir lo que Él cree. Creer es darle el lugar que se merece como Señor y Salvador a Jesús. Confiar en Él quiere decir que a pesar que no lo ve, creerlo sin ver. Creer que Él va a hacer la obra sin nosotros tener que ver lo que Él hace. Y creer quiere decir saber que Él va a hacer algo según su voluntad antes de que suceda. Ese es creer en Él. Lo quinto, amarle. Amarle es algo simple que nosotros sabemos todo, que tenemos que poner todo nuestro amor primeramente en nuestro Padre Celestial. Sobre todas otras cosas hay que poner el amor a nuestro Dios. Lo sexto, escucharlo. Escuchar cuando Él habla a su pueblo. Sea la palabra que Dios administra, sea una alabanza, o sea que Él mismo hable a nosotros. Hay que poner el oído a lo que Dios nos diga. Lo séptimo, permanecer en Él. Permaneciendo en Él porque Él es la vid verdadera. Como dice su palabra en Juan capítulo 15, versículo 1 al 9. Si ustedes lo quieren leer en su casa, ahí lo pueden anotar. Lo octavo, tomar tu cruz. Esto va basado en el verso que dice: si quieres seguir a mí, toma tu cruz y sígueme. Porque nosotros tenemos que dejar todo lo que, como dijimos, que es arrepentirse. Dejar todo lo que teníamos detrás para seguirle a Él. Lo noveno,
adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4, del 23 al 24 nos dice así de esta manera: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Lo voy a repetir una vez más. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren a Él. Porque si Dios es espíritu y nosotros adoramos al Espíritu Santo, estamos adorando a lo que Dios ha sido por nosotros. Estamos adorando lo que Dios es para nosotros. Y por último, hacer discípulo. Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo 28, 19 al 20. Ya voy a la mitad. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice su palabra así, dice Jesús así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os han mandado. Y he aquí, yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra nos dice que hay que buscar gente para ser discípulos juntamente con nosotros. Porque la salvación no es reservada solo para nosotros los cristianos, sino para cada quien que en verdad quiere esa renovación con el Espíritu Santo. Por eso no hay que reservarlo para nosotros mismos. Y si no le hemos dicho a un compañero que Cristo le ama, si no le hemos dicho a un amigo que hay un Dios que te puede ayudar, todavía hay tiempo. Dios nos demanda a nosotros a ser discípulos en esta vida. Esta es la demanda que nosotros tenemos como seguidores de Cristo. Sabemos que cuando seguimos las instrucciones de Cristo, seremos verdaderos discípulos. Ahora, la pregunta de esta noche: ¿por qué si Dios nos ha dado esta disciplina bien explicada a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, por qué todavía nadie quiere seguir la disciplina? A pesar de todas las cosas que tal vez hemos explicado en esta noche, todavía hay gente que no quiere recibir la disciplina. Dios ha permanecido fiel a nosotros. ¿Y por qué nadie quiere seguirlo a Él? ¿Por qué nadie quiere seguir esa disciplina? Ya que Dios nos dio toda la disciplina para seguir en los pasos, para perseguir la salvación, ¿por qué todavía hay gente que no quiere seguir a Dios? Y cuando Él explicó todo, cómo hacer lo bueno. Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Gloria a Dios. No lo voy a leer todo, pero sí quiero leer una parte para explicarles. Gloria a Dios. Mi alma te bendice, Jesús. Romanos capítulo 7, versículo 27 al 25. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Dice su palabra así. Solo voy a leer el primer versículo. Primero dos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí al pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codicias. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Para mí, cuando lo leí, me hallaba un poco complicado esto. Yo no sabía cómo entenderlo. Pero busqué qué traducción también que me explicara cómo este verso iba. Y voy a regresar a la versión de las Américas, que dice así, que de ninguna manera, que este mandamiento que era para vida, resultó para la muerte. La ley que era para darnos vida, resultó para la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento,
nos engaña y por medio de él nos mata espiritualmente. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero el pecado resulta en la muerte del espíritu. Así, si nosotros no buscamos temprano las cosas buenas, si seguimos en ese pecado, ¿qué estamos? Espiritualmente muertos. Estamos muertos y hundidos en el pecado si no buscamos de la disciplina. Porque hay mucha gente que decide no seguir, porque sabe que va al contrario de lo que tiene que hacer. Porque humanamente, como carnales, la gente le gusta hacer lo opuesto que lo que dice la ley. Doy ejemplo de, digamos, un joven que tiene el carro del año, que va casi a 200 millas por hora. El carro más lujo. Y la ley dice que tiene que ir 55 millas. Este joven, ¿qué hace? Más le mete la pata y más acelerado se va. Porque naturalezamente la carne le gusta ir a oposición a lo que la ley dice. Y eso es lo que es el pecado. A ir en contra de lo que la ley dice. ¿Y qué somos ya? Somos muerte en el espíritu. Más ahora, ¿qué dice? Así que también sigue diciendo, entonces lo que es bueno vino a ser causa para muerte para mí. O en otras palabras, la ley es algo malo. La ley es algo malo si nosotros de todos modos vamos a hacer lo que es malo. No, de ninguna manera. Al contrario, fue el pecado al fin que mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero como somos carnales, vendidos a la esclavitud del pecado. Nosotros como humanos somos enemigos de Dios, los que no tenemos a Cristo. No me acuerdo qué verso dice eso, pero sí sé que está en la palabra de Dios, que dice que nosotros como humanos éramos enemigos de Dios. Pero recibiendo en la misericordia, siguiendo la disciplina del Padre, obtenemos esa misericordia y obtenemos esa salvación para nosotros. Nosotros como humanos éramos enemigos, pero cuando dejamos toda carnalidad, dejamos todo pecado y le seguimos a la disciplina del Padre, el Padre se agrada en esto y somos llamados redimidos en sus ojos. Así que, hermanos, en esta noche quisiera preguntarle, ¿somos los que vamos a seguir la disciplina o vamos a hacer lo que a la carne le gusta? Hay que seguir la disciplina aunque no nos guste. La disciplina en todo aspecto de nuestra vida requiere obediencia y ser receptibles a la corrección de Jehová. Reconocemos, amados hermanos, que Dios no nos castiga o nos corrige sin propósito. Quiero que todos vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 19. Ya voy terminando. Aleluya. Y esta palabra lo leyó tempranito nuestro hermano Julita, y quiero reforzarlo, lo que dice. Mira lo que dice su palabra, Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Mira lo que dice: yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios es tan celoso por nosotros que no quiere que nadie más, que nosotros le sirvamos a nadie más que a Él. Como dice la alabanza, no daré mi amor a nadie más. Eso es una palabra que Dios desea escuchar de sus hijos. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. Yo reprendo y castigo todo lo que amo, dice su palabra. Y nosotros somos los redimidos y los que Dios ama. Y si Dios nos corrige, Dios nos castigue, ¿por qué? Es porque nos ama. Y esto es lo que tenemos que recordar. Y para concluir, quiero leerles en Efesios capítulo 3, versículo 19. Aleluya.
Mira lo que dice su palabra en este hermoso versículo. Alabado sea Dios, bendecimos tu santo y bendito nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aquí, por aquí está. Aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Capítulo 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Aprendiendo el conocimiento de Dios, amado hermano, no lleva al completo, no lleva a la bendición. Eso es lo que demanda Dios de nosotros, como seguidores de Cristo, que sigamos buscándolo como se tiene que hacer. La disciplina no nos hace morir, sino que nos dará más vida a nosotros y nos garantiza la salvación para tú y tu casa. Dios te bendiga, iglesia.